En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el frío y su escasa compra. Han pasado 5 años desde que Carmen falleció, y aún oigo su voz. Mateo, tenemos más que suficiente. Ayuda siempre que puedas. Lucía, cóbralo con lo mío, dije, poniendo un billete de 20 sobre el mostrador. Oh, cielo, de verdad que no tienes por qué. La anciana se giró y sus ojos se clavaron en los míos. Aquellos ojos no estaban nublados ni distantes, sino claros como el cielo de invierno y afilados como cristal roto. Me miraron de una forma que me cortó la respiración. Había algo antiguo en esa mirada, algo que sabía cosas. Gracias, hijo, dijo en voz baja. Su agarre en mi manga era sorprendentemente fuerte. Tu bondad no será olvidada. Recogió sus bolsas y luego se volvió. La tienda pareció quedarse en silencio. Se acercó y sentí el olor a naftalina y lavanda seca. Escucha con atención, susurró. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. No importa lo que te diga, no quites la nieve hasta la mañana. Perdone, ¿qué? Sus dedos se clavaron en mi manga. Tu vida depende de ello. Prométemelo. La intensidad de su voz me estremeció. Está bien, lo prometo. Me soltó, asintió y se dirigió a la salida con una rapidez sorprendente. Las puertas automáticas se abrieron y desapareció en el torbellino blanco como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón martilleaba. Señor Lozano, ¿se encuentra bien? Preguntó Lucía. Bien, sacudí la cabeza, pagué mis compras, pollo, verduras, pan, y me adentré en la tormenta. El viento me azotó la cara mientras caminaba hacia casa, con las botas crujiendo sobre el polvo blanco. Las palabras de la anciana resonaban. Cuando tu hijo se vaya esta noche. ¿Cómo sabía que Hugo vendría? No se lo había dicho a nadie. Me había llamado esa mañana diciendo que necesitaba pasarse después del trabajo. Era la primera vez en 3 meses que venía sin que yo se lo pidiera. Me reí al entrar en casa, quitándome la nieve de las botas. Desvaríos de vieja, pensé. Probablemente demencia senil, se obsesionan con cosas raras y ven patrones donde no los hay. Pero algo en sus ojos se quedó conmigo mientras observaba la tormenta por la ventana de la cocina. Algo que sugería que había visto cosas que yo no podía imaginar.
Había mirado directamente a mi futuro y visto algo que la aterraba. Algo que involucraba a mi hijo y la nieve que ahora cubría mi jardín con una manta blanca inmaculada. Aquella tarde, los faros iluminaron la pared de mi salón. Alrededor de las 18:30, el coche negro de Hugo entró en la rampa, con las ruedas crujiendo sobre la nieve acumulada. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Hugo, entra. Te vas a congelar. No puedo quedarme mucho, papá. Entró sacudiéndose la nieve de la chaqueta, pero sin quitársela. A sus 38 años, mi hijo se había convertido en un extraño. De rasgos afilados, siempre pegado al móvil, siempre con prisa por estar en otro lugar. Tengo un viaje de trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Salgo en 1 hora. Solo quería ver cómo estabas. ¿Qué detalle? Traté de que no se notara mi sorpresa. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, quizá 10 días. Miró por la casa, deteniéndose en las fotos de Carmen, y luego se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Las carreteras se están poniendo mal. Pasarán las máquinas quitanieves por la mañana. Papá, tienes que limpiar la rampa esta noche antes de que empeore, insistió Hugo. ¿Esta noche? Hugo, todavía está cayendo. Hazlo esta noche, su voz tenía un tono que no me gustó. Ya no eres un chaval. Si pasa algo, los servicios de emergencia tienen que poder entrar. Esa preocupación me pareció forzada, demasiado ensayada, demasiado insistente. Estaré bien, dije. Ah, sí. Se acercó más. Estarás aquí solo, ¿verdad? Nadie vendrá a verte. Los vecinos, los García, están en Alicante, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Les llamé la semana pasada para asegurarme de que alguien te echaba un ojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. Sé cuidarme solo, dije lentamente. Solo limpia la entrada, papá. Por favor, antes de acostarte, miró su móvil y frunció el ceño. Me tengo que ir. El vuelo sale temprano mañana. Vuelo. Pensé que era un viaje de trabajo en coche. Hubo un segundo de vacilación. Conduzco hasta Zaragoza esta noche y vuelo desde allí. Se dirigió a la puerta y yo le seguí. Hugo, ¿va todo bien? Perfecto. Solo estresado por el trabajo. Se detuvo en el umbral. Por un momento, vi algo en sus ojos. Desesperación, miedo. Prométeme que limpiarás la nieve esta noche. Las palabras de la anciana sonaron como una campana de advertencia. Me lo pensaré. Papá. Conduce con cuidado, hijo. Me miró con la mandíbula apretada, luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Vi desaparecer sus luces traseras en la cortina blanca de la nieve que caía. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y me quedé en el pasillo en penumbra, escuchando el crujir de la casa. La visita de Hugo se sentía mal. Su insistencia por la nieve se sentía mal. Sus preguntas sobre quién vendría a verme se sentían muy mal. Fui a la ventana trasera y miré mi jardín. La nieve estaba inmaculada, hermosa. Mi pala estaba apoyada contra la pared del garaje, a mano. La advertencia de la anciana resonaba en mi mente, mezclándose con el comportamiento extraño de Hugo. Dejé la pala donde estaba. Esa noche, cerré todas las puertas y me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Me quedé en la oscuridad, escuchando el aullido del viento y el golpeteo de la nieve contra los cristales, preguntándome qué demonios estaba pasando. Las palabras de la anciana daban vueltas, implacables como la tormenta. Tu vida depende de ello. Me desperté al amanecer en medio de ese silencio absoluto que sigue a una gran nevada. El mundo contenía el aliento bajo una manta blanca. La tormenta había pasado en algún momento de la noche. Con la espalda dolorida,
bajé a la cocina. Puse el hervidor y, mientras esperaba a que el agua hirviera, me acerqué a la ventana. Fue entonces cuando las vi. Huellas. Huellas profundas y claras que cortaban la nieve virgen de mi jardín trasero. No eran mías. Yo no había salido desde la tarde anterior. Tampoco eran del cartero, venían de la puerta lateral, no del camino principal. Mi mano se congeló en la cortina. El rastro iba desde la puerta directamente hacia la casa, rodeando metódicamente el perímetro. Se detenían en cada ventana de la planta baja. El salón, la cocina donde yo estaba, y la parte trasera, donde la ventana de mi dormitorio daba al jardín. Las huellas llegaban justo hasta el cristal, lo suficientemente cerca como para que quien las hizo hubiera podido mirar dentro, hubiera podido verme dormir. Y ahí, se me cortó la respiración. Marcas en la nieve bajo el marco de la ventana. Marcas de forcejeo, como si alguien hubiera probado la ventana, intentando ver si estaba abierta. Las huellas eran enormes, de un número 46 o más, impresiones profundas que hablaban de un hombre pesado, alguien corpulento. La zancada era amplia, decidida. Alguien había caminado alrededor de mi casa anoche mientras yo dormía, probando las cerraduras, buscando una forma de entrar. Me flaquearon las piernas. Me agarré a la encimera para no caer. Si hubiera limpiado la nieve como Hugo insistió, como prácticamente me suplicó, estas huellas habrían desaparecido, cubiertas por las mías, destruidas por el raspado de la pala. Nunca habría sabido que alguien estuvo aquí. El hervidor empezó a silbar y di un salto como si me hubieran disparado. Lo apagué con manos temblorosas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Y cómo, en nombre de Dios, sabía aquella anciana que esto pasaría? Pensé en la visita de Hugo, su insistencia por la nieve, el hecho de preguntar si estaría solo, el tono desesperado cuando dijo: «Prométemelo». Las huellas no mentían. Alguien había estado aquí, rodeando mi casa como un depredador acechando a su presa. Y Hugo quería que yo borrara la evidencia antes de verla. Me obligué a respirar. Las huellas eran frescas. No había caído nieve nueva desde que la tormenta terminó a medianoche. Quien las hizo vino después de eso, en mitad de la noche, en la oscuridad, mientras yo dormía, ajeno a que alguien estaba al otro lado de mi ventana. Miré de nuevo las marcas bajo la ventana del dormitorio. Habían intentado entrar. Si esa ventana hubiera estado abierta. Mi mano buscó el móvil en el bolsillo de mi bata. El inspector Samuel Valdés era el oficial de la zona desde hacía 20 años. Me había ayudado mucho cuando Carmen murió, pasándose a verme los primeros meses. Un buen hombre, sólido, de confianza. Busqué su número. Mi pulgar dudó sobre el botón de llamada. Esto no era una gamberrada de adolescentes. Aquellas no eran huellas de niños. Era algo más. Algo que me revolvía el estómago con un miedo que no sentía desde hacía décadas. La cara de la anciana brilló en mi memoria. Aquellos ojos claros que sabían cosas. Ella lo había visto. De alguna manera imposible, lo sabía. Y ella me había salvado. Presioné llamar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Valdés. Samuel, soy Mateo Lozano. Necesito que vengas, mi voz era más firme de lo que me sentía. Alguien estuvo en mi jardín anoche e intentó entrar en casa. El inspector Valdés llegó en 20 minutos. Bajó del coche, un hombre alto de unos 50 años con una presencia que te hacía sentir seguro solo con tenerlo cerca. Señor Lozano, me estrechó la mano con firmeza. Enséñeme. Le llevé a la ventana trasera. Estudió el jardín y luego salió. Observé cómo se ponía de cuclillas junto a las huellas, haciendo fotos. Se movía metódicamente, siguiendo el camino del intruso. Cuando volvió a entrar, su expresión era sombría.
Botas del número 46, suela pesada. Este hombre pesa al menos 100 kilos, me miró con seriedad. Señor Lozano, esto no fue al azar. Estaba probando cada punto de entrada. ¿Probando para qué? Para ver cuáles eran vulnerables. Valdés sacó una libreta. Cierra las ventanas por la noche, ¿verdad? Siempre. Desde que falleció mi mujer. Bien. Eso probablemente le salvó. Su vecina de enfrente, la señora Beltrán, tiene cámaras de seguridad, ¿no? Rosa. Sí. Vamos a hablar con ella. La señora Rosa Beltrán abrió la puerta con una bata de guata, abriendo mucho los ojos. Mateo. ¿Qué pasa? Siento molestarla tan temprano, dije. Necesitamos revisar sus cámaras de anoche. Valdés tomó el mando, retrocediendo en la grabación. Pruebe sobre la medianoche, dije. Pasó horas de calle vacía y nieve cayendo. Entonces, ahí, Valdés congeló la imagen. 23:44. Un sedán oscuro bajó despacio por la calle, sin luces. Se detuvo frente a mi casa. Un hombre bajó, alto, de hombros anchos, con una chaqueta oscura y un gorro de lana. Miró a ambos lados y caminó hacia mi puerta lateral. ¿Sabe a dónde va?, masculló Valdés. El hombre desapareció en mi jardín. Pasaron los minutos. 8, 10, 12. Luego reapareció, caminando con la misma calma y seguridad. Subió al coche y se fue. Atrás, dijo Valdés. Cuando sube al coche. Rosa rebobinó. Valdés se acercó. ¿Puede ampliar? La imagen se pixeló, pero se podía ver parte de la matrícula. Algo terminado en 27. Y hay algo en la puerta. ¿Ve eso? Entorné los ojos. Había un logotipo o letras en el lateral del coche, demasiado borroso para leerlo. Coche de empresa, quizá. Valdés sacó fotos con su móvil. Señora Beltrán, envíeme este video por correo. ¿Está Mateo en peligro? La voz de Rosa temblaba. Vamos a asegurarnos de que no lo esté. De vuelta en mi casa, Valdés miró sus notas. ¿Ha venido alguien a su casa recientemente? ¿Alguien inusual? La cara de Hugo cruzó mi mente. Su insistencia desesperada por la nieve, sus preguntas sobre si estaría solo. Mi hijo pasó ayer tarde, dije lentamente. Hacía meses que no venía. La pluma de Valdés se detuvo. Y quería que limpiara la nieve de la entrada. Insistió mucho. Se enfadó cuando dije que esperaría. El silencio se hizo denso. ¿Cree que iba a robarle? Miré aquellas huellas, las marcas bajo mi ventana. Ya no sé qué pensar. La radio de Valdés chirrió. Se apartó, habló en voz baja y volvió. Estoy pasando la matrícula parcial y el logo por el sistema. Mientras tanto, haré que una patrulla pase por aquí cada hora. Mantenga las puertas cerradas. Todas. No habrá a nadie que no conozca. ¿Cree que volverá? Valdés miró la imagen congelada en la pantalla. La figura oscura, los movimientos deliberados. Hombres como este no se rinden tras echar un vistazo, dijo en voz baja. Tenemos que averiguar quién es antes de que regrese. A mediodía, Valdés llamó con noticias que me helaron la sangre. Marcos Bolea, dijo sin preámbulos. Ese es nuestro hombre. Sus huellas están en el sistema y tiene antecedentes de hace 20 años. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué clase de antecedentes? Asalto, lesiones, violencia organizada. Ha pasado por prisiones en Madrid y aquí en el norte. Salió hace 18 meses. La voz de Valdés era sombría. Señor Lozano, este hombre no es un ladrón.
Es alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. La habitación pareció inclinarse. ¿Se solucione? ¿Quieres decir? Quiero decir que no trabaja solo. Alguien le envió a su casa. Alguien le pagó. Mi mano apretó el teléfono. ¿Para qué? En eso estamos. Pero Mateo. Rara vez usaba mi nombre de pila, y eso me indicó la gravedad del asunto. Tipos como Bolea no vigilan casas para robar. Se les paga para hacer cosas que la mayoría no haría. ¿Cosas como qué? Hubo una pausa. Cosas que no quiero decir en voz alta hasta que lo tengamos bajo custodia. Se me secó la boca. Samuel, hemos encontrado el hostal donde se aloja. Uno a las afueras, en la carretera a Sabiñánigo. Se registró hace 3 días con nombre falso, pero el recepcionista lo identificó por la foto. Pagó en efectivo. Conduce un coche de alquiler, el sedán del video. Hace 3 días. Justo antes de la visita de Hugo, justo antes de que aquella anciana me advirtiera sobre la nieve. ¿Qué quería ese hombre de mí? No lo sé aún, pero no vamos a esperar a averiguarlo. Hemos posicionado unidades cerca del hostal y estamos rastreando sus movimientos. Y Mateo, hemos revisado sus registros telefónicos. Hizo una llamada anoche a las 23:30, justo antes de aparecer en su casa. Estamos rastreando el número, pero alguien le dijo que fuera. Alguien le dio su dirección. Pensé en las huellas otra vez, en cómo revisó metódicamente cada ventana. Iba a volver, ¿verdad? Dije en voz baja. Lo de anoche era solo un reconocimiento. Esa es nuestra valoración, sí, la voz de Valdés se endureció. Por eso necesito que me escuches bien. Quédate dentro. Cierra todo. Voy a dejar a un oficial fuera de tu casa el resto del día y la noche. Si Bolea se acerca a esta calle, lo pillaremos. Mateo, pausó Valdés, ¿hay alguien que pueda querer hacerte daño? ¿Alguna disputa, problemas de dinero, algo? La cara de Hugo volvió a mi mente. La desesperación en su voz, el prométeme que limpiarás la nieve, las preguntas sobre si estaría solo. No. No se me ocurre nadie, dije, pero las palabras se sintieron como mentiras en mi boca. Bueno, piénsalo bien, porque alguien contrató a Marcos Bolea. Alguien que sabe dónde vives. Alguien que lo quería allí anoche. Después de colgar, me quedé sentado en la mesa mucho tiempo. Marcos Bolea, un hombre contratado para hacer desaparecer problemas, y alguien lo había apuntado hacia mí. La advertencia de la anciana, el comportamiento de Hugo, las huellas. Las piezas estaban ahí, esparcidas como un rompecabezas que no quería resolver. Podría llamar a Hugo, exigirle la verdad, pero las preguntas que se formaban en mi cabeza eran demasiado terribles para decirlas en voz alta. El pensamiento era una locura. Era mi hijo, mi niño. Pero había visto las huellas. Había oído a Valdés. Alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. Un pavor gélido se instaló en mi pecho, pesado como una piedra. Esto no era el azar. Alguien quería algo de mí, algo permanente. Y en algún lugar de mi mente, en un rincón donde no quería mirar, empezaba a entender quién. Lo detuvieron a las 16, solo 2 horas antes de que planeara volver a mi casa. Valdés me llamó con la noticia. Lo tenemos, Mateo. Hemos pillado a Bolea en el hostal sin incidentes. Llevaba una bolsa de lona. Guantes, ganzúas, un cuchillo. No era una visita social lo que planeaba. Me flaquearon las piernas. ¿Ha dicho algo? Está hablando ahora. La detective Marta Belmonte está con él. Te llamo luego. La espera fue agónica. Caminaba por la cocina mirando al oficial que estaba en el coche patrulla fuera. El sol se ponía, pintando la nieve de naranja y oro.
Valdés volvió a llamar una hora después. Mateo, necesito que vengas a la comisaría. La detective Belmonte quiere hablar contigo. ¿Qué ha dicho Bolea? Mejor que lo oigas en persona. La comisaría era un edificio de ladrillo en la calle Mayor. La detective Belmonte me recibió en el vestíbulo, una mujer de mirada afilada de unos 30 y tantos. Me llevó a una pequeña sala de reuniones. Señor Lozano, gracias por venir. Tengo que contarle lo que nos ha dicho Marcos Bolea. Ha aceptado cooperar y está siendo muy explícito. Dice que fue contratado hace una semana para gestionar una situación. Le pagaron 5.000 euros en efectivo por adelantado. Sus instrucciones eran específicas. Que pareciera un accidente o un robo que salió mal. El objetivo tenía que estar solo. La casa debía parecer imperturbada desde fuera. La habitación dio vueltas. La rampa. Susurré, la nieve. Exacto, asintió Belmonte. Si usted hubiera limpiado la nieve, sus huellas se habrían mezclado. Habría parecido que usted estuvo fuera trabajando, que quizá tuvo un accidente. Él vino la primera noche para reconocer el terreno, ver su rutina, qué ventana era más fácil. Iba a volver anoche, pero al no haber limpiado usted la nieve, sus huellas habrían quedado expuestas, y por eso dudó. Belmonte sacó unos papeles. Señor Lozano, hemos revisado el móvil de Bolea, mensajes y transferencias. No solo le pagaron en efectivo. Hubo una transferencia electrónica hace 2 días. Otros 5.000 euros. Tenía la boca seca. ¿De quién? Belmonte me miró un largo rato. También hemos recuperado mensajes. Asegúrate de que esté solo, hazlo esta semana, el viejo no sospechará nada. ¿El viejo? Yo. ¿Quién envió eso? Mi voz se quebró. La expresión de la detective cambió a algo parecido a la piedad. Señor Lozano, creo que debería sentarse para esto. Ya estoy sentado. La persona que contrató a Bolea. Hizo una pausa, usted la conoce muy bien. Mi corazón dejó de latir. La sala pareció encogerse. ¿Quién? Empezó a responder, luego se detuvo, miró los papeles y volvió a mirarme. Venga a la comisaría mañana por la mañana a las 9. Le enseñaremos todo. Registros bancarios, mensajes, todo. Pero, señor Lozano, quiero que se vaya a casa esta noche. Descanse, procéselo, porque mañana va a ser muy difícil. Dígamelo ahora, mi voz era apenas un susurro. Por favor, dígame quién. Los ojos de Belmonte se llenaron de esa terrible piedad otra vez. Mañana, se lo prometo. Por hoy, vaya a casa. El oficial Brennan se quedará fuera. Está a salvo. ¿A salvo? La palabra no significaba nada. Salí de la comisaría aturdido. Conduje a casa en piloto automático. Me senté en mi cocina oscura mirando a la nada. En algún lugar de mi mente, ya lo sabía. Lo sabía desde que Valdés me preguntó si alguien había venido a casa. Lo sabía desde que recordé la insistencia de Hugo con la nieve. Pero saber y creer son cosas distintas. Mi hijo, mi niño. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, repasando a cada persona que conocía. ¿Quién querría que no estuviera? Pero en el fondo, ya tenía la respuesta. Simplemente no podía obligarme a creerla. A la mañana siguiente, en la sala de reuniones, la detective Belmonte puso un documento frente a mí. Un extracto de transferencia bancaria por 5.000 euros. Remitente. Hugo Lozano. Mi hijo. Me quedé mirando esas palabras hasta que se borraron. Señor Lozano. La voz de Belmonte venía de muy lejos, sé que es duro.
Debe de haber un error, mi voz sonaba hueca. Él no haría. Hay más. Puso papeles sobre la mesa como cartas en una mano terrible. Mensajes entre el móvil de Hugo y el teléfono de prepago de Volea. Asegúrate de que el viejo esté solo. Hazlo esta semana. Y este otro, la mañana antes de que apareciera Volea. Esta noche estará solo en casa. No podía respirar. Cada mensaje era un cuchillo que se hundía más. Los registros muestran 3 llamadas entre ellos, la última a las 19:15. Justo después de que Hugo se fuera de mi casa. Justo después de insistir en que limpiara la nieve. Justo después de preguntar si estaría solo. ¿Por qué? La palabra salió rota. Belmonte sacó otro documento. Su hijo debe 180.000 euros en deudas de juego. Póker online, apuestas deportivas. Lleva hundido unos 2 años. Ha estado recibiendo amenazas de prestamistas. Paga o verás, sabemos dónde vives. La voz de la detective era suave pero implacable. Su casa vale unos 600.000 euros. Como hijo único, Hugo lo heredaría todo. Eso habría solucionado sus problemas. Los números bailaban ante mis ojos. Mi casa, mi vida, reducidas a una transacción. Cuando Carmen murió, Hugo tenía 8 años, era solo un niño. Me oí hablar. Tenía tanto miedo de quedarse solo, de perderme a mí también. Lo veo tan claro, ese niño con lágrimas en la cara abrazado a mi cintura. Siempre te cuidaré, papá. Siempre. Pero en algún lugar entre aquel niño asustado y el hombre que estuvo en mi cocina, algo se rompió. Se lo di todo, susurré. Tras morir Carmen, él era todo lo que me quedaba. Trabajé en 2 sitios para que fuera a la universidad, le ayudé con el piso, con el coche. Cada vez que necesitaba dinero. Le habría dado la casa si me lo hubiera pedido. Solo tenía que pedirlo. Belmonte no dijo nada. ¿Qué podía decir? No solo quería la casa, dije lentamente. Me quería fuera. No en una residencia, no viviendo en otro sitio. Fuera. Lo siento. ¿Dónde está? Tenemos unidades yendo a su apartamento ahora. Lo tendremos bajo custodia en 1 hora, hizo una pausa. ¿Quiere estar aquí cuando lo traigan? No tiene por qué. Pensé en ello. En no volver a ver la cara de Hugo. En dejar que se convirtiera en un extraño más. Pero necesitaba entender. Necesitaba ver sus ojos cuando supiera que yo había sobrevivido. Quiero verle, mi voz era más firme. Cuando lo traigan, necesito ver su cara. Me levanté para irme con las piernas inestables. En la puerta, me volví. Aquella anciana en la tienda. Ella lo sabía. De alguna manera sabía lo que él planeaba. A veces la gente ve cosas que los demás pasamos por alto, dijo Belmonte. O a veces, pensé, ven exactamente lo que hay. Y yo estuve demasiado ciego para notar que mi propio hijo era capaz de esto. El niño que prometió cuidarme siempre había contratado a alguien para asegurarse de que nunca más necesitara que me cuidaran. Arrestaron a Hugo esa tarde en el aeropuerto de Zaragoza. Intentaba coger un vuelo a México. Valdés me llamó a las 18. Llegué a la comisaría 20 minutos después. Me llevaron a una sala de observación con un cristal de una sola vía. Al otro lado, vi a Hugo sentado a una mesa de metal, esposado. Parecía más pequeño, más joven. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos. Parecía mi hijo. Belmonte entró en la sala. Esto es una locura, dijo Hugo de inmediato. No sé qué pensáis que hice. Hugo Lozano, se le acusa de conspiración para cometer asesinato y proposición para el asesinato, la voz de Belmonte era profesional. Tenemos las transferencias, los mensajes,
Las llamadas. Vi la cara de mi hijo desmoronarse. Vi cómo se daba cuenta de que no había salida. No tuve elección, soltó de repente. Me iban a hacer daño. Esa gente. No entendéis de lo que son capaces. Así que contrataste a alguien para que le hiciera daño a tu padre, dijo la detective. La casa está ahí parada, la voz de Hugo subió, desesperada. Él ya es mayor. No necesita todo ese dinero. Soy su hijo, se supone que lo voy a heredar de todas formas. Solo lo necesitaba ahora. Y él. Él no lo habría entendido. Mis manos se cerraron en puños. No lo habría entendido. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el irracional. Así que pagaste a Marcos Bolea para que pareciera un accidente, dijo Belmonte suavemente. Hugo bajó la cabeza. Le dije que tenía que parecer natural. Una caída, un robo. Algo. No quería. Se le quebró la voz, no quería que sufriera. Qué generoso, Hugo. Belmonte se inclinó hacia adelante. Tu padre está aquí. Está mirando. Hugo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos recorrieron la sala, posándose en el espejo, en mí. Papá. Su voz era pequeña, rota. Papá, por favor. Lo siento. Estaba desesperado. No sabía qué más hacer. No pude escuchar más. No podía verle poner excusas. No podía oírle reducir mi vida a un problema que necesitaba solución. Me dirigí a la puerta. Señor Lozano, Valdés estaba allí, ¿quiere hablar con él? Miré a través del cristal una última vez al hijo que había criado. Al niño que había amado, al hombre que había pagado para terminar conmigo. No, dije en voz baja. No tengo hijo. Salí de la comisaría a la fría tarde de diciembre. La nieve por fin había parado. El cielo estaba despejado y empezaban a aparecer las estrellas. El aire era nítido y limpio. Por primera vez en días, pude respirar. Detrás de mí, oí a Hugo gritando mi nombre, suplicando. No miré atrás. La primavera llegó pronto aquel año. Para marzo, la nieve se había ido. El juicio fue rápido. Hugo se declaró culpable. Le cayeron 25 años. Marcos Bolea, 30. No asistí a la sentencia. Vendí la casa en abril y no podía seguir allí. Compré un piso pequeño en el centro de Jaca, con vistas a la Peña Oroel. Un dormitorio, perfecto para empezar de cero. Mis antiguos vecinos me llamaban cada semana. Rosa Beltrán llamaba todos los domingos. Pero fue un cartel en la tienda de alimentación lo que cambió las cosas. Un grupo comunitario en el centro de mayores. Empecé a ir los martes. Conocí a Javier, Ricardo, Ernesto y Lolo. Empezamos a jugar al ajedrez los jueves. Fuimos a ver un partido del Huesca. Simplemente existíamos juntos. Sin preguntas, sin piedad, solo amistad. Una mañana de mayo, volví a Alimentación García. Lucía seguía tras la caja. Señor Lozano, ¿cuánto tiempo? Me mudé al centro, pausé. Lucía, aquella anciana de diciembre. A la que le pagué la compra. ¿La has vuelto a ver? Su sonrisa se desvaneció. Es lo más extraño del mundo. Llevo trabajando aquí 6 años. Nunca la vi antes de ese día. Nunca la vi después. Jamás. Fue como si apareciera solo para ese momento, y luego se fue. Me quedé allí pensando en aquellos ojos claros. Tu vida depende de ello. Aquella noche, sentado en mi balcón, vi la puesta de sol. Pensé en esa mujer. Había visto algo aquel día, algún futuro terrible, y lo cambió. Salvó mi vida con unas palabras sobre la nieve.
nunca sabré quién era. Quizá una mujer confundida que tuvo un golpe de suerte. Quizá algo más. No importaba. Lo que importaba era que yo estaba aquí, respirando, viendo el atardecer, haciendo amigos, construyendo una vida que era mía. La familia no es solo con quien naces. Es quien decide quedarse, quien aparece con un tupper de comida, quien juega al ajedrez los jueves. Mis vecinos, Javier, Ricardo, Ernesto. Ellos eran mi familia ahora. Levanté mi taza de café al aire. Quien quiera que fueras, susurré, gracias. Salvaste más que mi vida. Me diste la oportunidad de vivirla. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La vida ofrece segundas oportunidades de formas extrañas. A veces, a través de una advertencia sobre la nieve. Tenía 72 años y apenas empezaba a entender lo que significaba vivir de verdad. Mirando atrás, veo las señales que ignoré. La distancia, la desesperación. No seáis como yo. No dejéis que el amor os ciegue ante el peligro, incluso si viene de la familia. Dios envió ayuda cuando más la necesitaba. Creo que aquella mujer misteriosa fue su mensajera. Dios ve lo que nosotros no podemos y sabe lo que nos negamos a creer. A veces trabaja a través de extraños para salvarnos de nuestra propia sangre. La lección. La confianza se gana, no se debe. La familia no es el ADN, es la presencia, la lealtad y el amor en acción. Pasé 72 años creyendo que la sangre lo era todo, solo para descubrir que mi verdadera familia me esperaba en una partida de ajedrez y en un voluntariado. Estas historias de abuelo no son solo entretenimiento. Son advertencias, lecciones, recordatorios de que el mal puede tener una cara familiar, que la salvación llega inesperadamente y que nunca es tarde para volver a empezar. Si un viejo como yo puede reconstruirse a los 72, cualquiera puede. Si esta historia os ha llegado al corazón, dejad un comentario diciendo desde dónde me veis. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Compartidlo con alguien que necesite este mensaje sobre la confianza y los nuevos comienzos. Vuestro apoyo lo es todo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.